Soy Domingo Fuentes Curbelo, soy profesor de instituto, me he dedicado la mitad de mi vida a la política también y en el tiempo que me ha quedado libre pues a la familia y a los libros, a escribir algunos libros. Bueno, yo estudié en Puerto del Rosario, en la Escuela de la Asomada, donde nací en principio, hasta los 8 años, y luego ya en Puerto del Rosario, todo el bachillerato. A los 17 me fui a la Universidad de La Laguna a hacer filología inglesa. Ahí pues cursé mis estudios, estuvimos la mitad del tiempo en la calle y la mitad del tiempo en las aulas, porque justo Franco estaba vivo cuando yo llegué a la universidad y murió al año siguiente, con lo cual pues el régimen agonizaba, había manifestaciones todos los días, había concentraciones y claro, los estudiantes fueron un pilar básico, importante en el cambio y en la transición democrática. Entonces eso nos obligaba a la gente que estábamos ya, teníamos una edad que entendíamos que vivíamos en una dictadura frente a todos nuestros países vecinos que vivían en la democracia. Entonces, bueno, pues nos implicamos muchísimo, por eso estuvimos tanto tiempo fuera de las aulas. Pero así todo no perdí ningún curso, aprobé 1 a 1 porque entre otras cosas dependía de una beca. Si perdía la beca se acababan mis estudios. Cuando terminé la carrera, pues conseguí mi primer destino inmediatamente, porque en esa época se conseguía trabajo de licenciado fácilmente en Gran Tarajal, donde había una sección delegada del Instituto de San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario, del Pérez Galdós de Las Palmas, no estoy muy seguro, pero apenas estuve unos meses. Y luego hice el servicio militar, las milicias universitarias que tenía pendiente, fui sargento del ejército. Y cuando terminaron las milicias, los militares me invitaron amablemente a continuar la carrera militar, pero les dije que yo tenía otra vocación, que era la educación. Ni pasaba por mi cabeza todavía la idea de que mi participación en la política era esa, tirarle piedras a la policía en La Laguna, luchar por la democracia y cosas de este tipo. Pero bueno, ya llego a Fuerteventura con las oposiciones aprobadas y ya voy a mi instituto. Mi instituto es el San Diego de Alcalá. Yo fui alumno del San Diego de Alcalá. Luego fui profesor cuando vine de unos cuantos años en Gran Canaria de interino, aprobé las oposiciones en el Pérez Galdós, Tafira y Telde, ahí aprobé las oposiciones y cuando llego pues me convierto en profesor. Al poco tiempo me eligen director del instituto, estuve de director del instituto unos años y fue el punto de inflexión donde me invitan a participar, a Asamblea Majorera, a participar en la política activa. Yo acepté con reparos, dije yo puedo participar si quieren, porque me gustaba la política evidentemente, había estado 5 años en La Laguna peleando en las calles por la democracia, pero yo también me gustaba mucho la educación y no quería dejar el instituto y además era el director, con lo cual estuve 4 años de consejero del Cabildo, consejero de Cultura y de Economía y Hacienda, régimen interior, patrimonio y personal, todo ese tema interior del Cabildo, pero seguí dando clases y seguí en el instituto. Porque la actividad del Cabildo en ese momento era como un ayuntamiento pequeñito hoy en día, con un presupuesto pequeño, con las actividades que se hacía casi siempre por la tarde, los plenos por la noche, a partir de las 7 a las 8 de la tarde, con lo cual era compatible con que yo siguiera trabajando en mi centro. Luego ya a partir de ahí mi carrera política se dilató, Parlamento de Canarias, volví a Fuerteventura porque mis hijas eran muy pequeñas y me sentía como esto de estar todo el día metido en el avión para allá y para acá y volví al Cabildo. Al final, ya en este siglo, en el año 2007, pues después de participar en diferentes gobiernos del Cabildo, con Ildefonso Chacón como presidente, otro gobierno con Mario Cabrera, y todo esto ya con el Partido Socialista, evidentemente, porque mi periodo con la Asamblea Majorera fue solo esa invitación inicial a participar en la política y después ya pues pasé al Partido Socialista muy pronto. Que al final acaba mi último mandato como senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, estuve en Madrid 4 años y como tenía esa espinita de que yo quería acabar mi vida política en la educación, pues volví al Instituto San Diego de Alcalá, donde estudié de niño, donde fui profesor, director, y esa fue mi segunda etapa en la educación, muy gratificante además, porque aunque el sistema había cambiado en todos estos años de dedicación a la política, pues aprendí muchísimo. Yo creo que los niños y niñas también aprendieron
mucho inglés conmigo, modestia aparte, pero yo percibía que había mucha empatía con mis alumnos y alumnas. Y en esto que de pronto hay una moción de censura por parte de Pedro Sánchez al presidente de ese momento, que era Mariano Rajoy, y llega al gobierno. Y yo ni me acordaba que cuando cambia el gobierno cambian los delegados del gobierno, directores insulares, sus delegados, todo esto. Y yo me fui, terminó el curso, en el 2018, me voy de vacaciones con mi mujer, y cuando vuelvo me dicen que había un run run en los medios de comunicación, en Onda Fuerteventura, en Radio Sintonía, en fin, había un run run ahí en las tertulias mañaneras que yo iba a ser el delegado del gobierno, que es como se conoce al director insular de la Administración General del Estado. Pues yo ni me acordaba de eso, y entonces resulta que, bueno, empiezo a preguntar a mis compañeros y compañeras, y me dice que bueno, que podía hacer algo así. Entonces al poquito tiempo me llama la que habían nombrado ya delegada del gobierno, que era Elena Mañez, que ahora está en la oposición, es diputada, pero fue consejera del gobierno con Ángel Víctor Torres, y me dijo que si quería ser delegado del gobierno en Fuerteventura. Claro, yo le pedí que me dejara digerirlo y hablarlo con en fin, mi círculo más cercano me decía, y mi mujer, claro, la respuesta fue, evidentemente, dice, claro, la cabra siempre tira al monte, o sea, que ya sabemos lo que vas a hacer, digamos nosotros lo que digamos. Y al final mi vida laboral acabó ahí, como director insular de la Administración General del Estado, que es como se llama la plaza de lo que eran los antiguos delegados del gobierno. Y luego, pues ahí pues, ya tenía la edad reglamentaria, los servicios prestados 44 años, y hablé con el delegado del gobierno, que yo podía haber seguido perfectamente, pero ya tenía ganas de quitarme la pesada losa de arriba, ¿no? de la política, y volver a la educación con esa edad, pues ya no era plan. Con lo cual, pues llevo ahora mismo, cuando lleguemos a septiembre, 2 añitos jubilado y feliz de disfrutar ahora de la vida de otra manera, con la familia, los amigos, con mis libros, con estas cosas, ¿no? Bueno, y perdón. Y entre col y con lechuga, durante todo ese trayecto laboral de educación, servicio militar, política, educación otra vez y política al final de mi vida, pues nunca he dejado de escribir, porque eso fue una cosa que nació desde chico, desde que estaba en el instituto de alumno, ¿no? Siempre me gustó guardar todo lo que escribía, y entonces llegó la ocasión de, por primera vez, de publicar algo. Pedí un tiempo al editor que me fue a visitar, el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas, para ordenar todo eso eran apuntes, era que había que corregirlo, revisar y tal. Me dio el tiempo que quisiera y al final se publicó el primer librito, el primer poemario, como todo el mundo, ¿no? Que es reunir todas esas cosas que uno va escribiendo a la adolescencia, a la juventud, a la universidad. Ese es el compendio, y salió este primer libro, y ese fue el primer paso para llegar hasta hoy en día, que ya hay 9 publicados, ¿no? Entre libros de poesía, que son 6, perdón. No, son 5, un ensayo sobre Unamuno, y luego 3 novelas. Bueno, pues escribir para mí siempre ha sido casi como una necesidad esencial para vivir. Necesito escribir como respirar. Y es hasta un desahogo. Cualquier cosa que yo estoy tumbado ahí pues en un sofá, en la cama, y me viene una chispa, una idea, y como sé que se me va a olvidar si no la escribo, no la apunto, pues siempre tengo a mano un bolígrafo y una libreta donde ir tomando notas, estas ideas, para que no se te escapen, porque yo no sé por lo que es, sobre todo si estás tumbado en la cama y estás a punto de dormirte, al día siguiente ya no te vas a acordar. Y ayer que pensé yo, pues no. Entonces, pues con esto desde pequeño, en el instituto participaba en todos los concursos literarios de poesía, de narrativa, de teatro, y claro, me ganaba premios, primer premio o segundo premio de esta narrativa, de poesía, y claro, los regalos eran lotes de libros, un círculo vicioso, te invitaban a leer. No hay una persona que escriba si no es un buen lector, primero hay que ser un buen lector. Y entonces, pues a partir de ahí, pues siempre fue, yo ya guardaba todo lo que voy escribiendo hasta que llegó esa primera oportunidad de publicar
El libro se llama La memoria ausente, que es mi primer librito de poemas. A partir de ahí, pues surgen otras posibilidades de ir publicando. Escribí otro libro de poemas que se llama La Tierra Isla, y entonces empiezan a surgir las novelas. No fue por arte de magia, sino yo tenía escrito ya casi una novela, y hubo un autor canario que me pidió todo lo que tenía escrito, fue muy amable y tal, me escribió y me dijo: oye, Domingo, me he leído tus libros, los poemarios que has publicado, y me ha gustado este, y me lo señaló, ¿no? Dice: pero la novela está espectacular. Fue una forma de decirme que escribiera más novela también. Y bueno, así, pero como siempre me ha gustado también escribir la poesía, pues he seguido combinando, ¿no? Y hay más libros de poesía, entre otras cosas, porque no es que sea más fácil escribir un libro de poesía, quizá pues hay que ser más preciso en el uso de la palabra, que es la herramienta de cualquier escritor, en nuestra herramienta de expresión. Entonces no es un pincel como un pintor, ni un cincel para tallar una escultura, es un lápiz y un bolígrafo en la cabeza, pero es la palabra en sí, lo que está muy dentro, el lenguaje. Entonces, pues nada, ahí con esa invitación que me hizo este escritor canario afincado en Madrid, pues yo seguía escribiendo mis poemas, publicando algunos, pero siempre paralelamente alguna novela. Y así han salido 3, y ahora mismo estoy dándole vueltas. Ya tengo muchas partes escritas, pero bueno, todavía hay que trabajarla mucho. Una 4ª novela que espero que salga muy pronto, porque hay un poemario que saldrá primero, una 2ª edición de un poemario antiguo, y luego la intención mía por lo pronto es ya sacar la 4ª novela, ya veremos. Bueno, pues en poesía, la poesía, como es bastante... La literatura en general tiene que ser universal, no puede ser exclusivamente local. Puedes utilizar el lenguaje local, el habla canaria en tu obra, ¿por qué no? Pero tienen que ser abiertas al mundo, diríamos, ¿no? Que alguien que coja tu libro en Rusia, en Alemania, en Japón, o los Estados Unidos, o en Venezuela, pues que la entienda. Entonces, a mí me inspiran pues lo que inspira a todo el mundo. Una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, que son los temas recurrentes en cualquier libro de poemas que cae en tus manos. Y también el compromiso social. Para mí el arte es un arma cargada de futuro, como decía el poeta Gabriel Celaya. No es que sea una pistola, no es que sea una ametralladora, pero sí sirve para combatir también las injusticias, sin olvidarme de que la función de un autor, de un escritor, la primera misión es escribir bien. No digamos bien, escribas del amor, de la muerte, de la vida, de la naturaleza o del compromiso social. Si cuando ves que hay un conflicto grave donde está afectando a la gente, donde te están quebrando los derechos, las libertades, se están violando, pues lo que todos tenemos por principios y valores universales, a mí no me parece, yo lo respeto, pero no soy de ese tipo de escritores que se colocan en su bola de cristal y aislados totalmente de lo que está ocurriendo y se dedican solamente a esa primera misión del escritor, que es escribir bien, la utilización precisa del lenguaje. Entonces, yo soy muy sensible a lo que está ocurriendo a mi alrededor, sea en mi ámbito local más cercano, o sea a nivel nacional o a nivel internacional. Me afecta muchísimo. Ahora estoy impresionado por lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está ocurriendo en Ucrania. Son 2 fenómenos iguales. Una serie de invasores y tal. Que hubo un atentado terrorista por parte de un grupo palestino que se llama Hamas, efectivamente, pero la desproporción es tan grande que han destruido, siguen destruyendo, y la proporción de víctimas es increíble. Entonces todo esto, no me he puesto a escribir específicamente sobre el tema, pero me tiene en vilo, me afecta muchísimo. No me gusta nada un mundo así.
Yo querría otro mundo, ¿no? Entonces ese sueño de vivir en un mundo más justo, más humano, donde la gente se quiera mucho y se abrace, se bese, y seamos, donde esos principios de la Revolución Francesa, pues de liberté, égalité, fraternité, se hicieran realidad, pues ya estaría mucho más feliz, pero veo que estamos muy lejos de eso. Entonces, bueno, eso aparece también en mi literatura, no así tan crudo como yo lo estoy contando, pero cualquier lector que se lea un libro mío verá que hay pues todos esos temas recurrentes que dije, y también hay pues una vena de compromiso con la sociedad y con esos principios y valores buenos y positivos que todos compartimos. Bueno, la cuestión editorial es hoy en día más fácil que hace un cierto tiempo. Hay que pensar que hay una serie de editoriales, diríamos, de primera, se consideran referentes, que tú has nombrado una, pero ese tipo de editoriales normalmente son inaccesibles para los escritores noveles. Tiene que tener algún padrino, alguien que le impulse para que una editorial de primera línea pues te coja un poemario o te coja una novela de un escritor que empieza. Entonces, luego hay editoriales intermedias, no por ello menos importantes, editoriales más modestitas, tan necesarias, digo yo, como el aire que respiramos, como dije antes, muy necesarias, porque son las que ayudan más a la gente que empieza a escribir y tiene la aspiración de publicar. Porque hay muchísima gente que escribe y no tiene la aspiración de publicar, tiene cierto pudor. A mí también me pasó, en la época de mi vida, yo no escribía pensando en publicar. Y cuando me ofreció un editor privado de Gran Canaria, una editorial de Gran Canaria, publicar este primer libro, me daba no sé qué, que es como destapar una cosa que tú tenías guardadita allí en una carpetita. Entonces ese pudor lo tiene todo. Pero llega un momento en que, bueno, que si das ese primer paso, luego ya sí te apetece, y ojalá te publicaran, porque normalmente los escritores nos dedicamos a mandar nuestro libro, lo registramos en el registro de la propiedad intelectual y luego lo empezamos a mandar. Y todo se contesta con muy buenas palabras, que ya tienen su plan de ediciones para el año en curso ya decidido, que no sé qué, bueno, con buenas palabras, pero al final no consigues editar. Entonces, hay estas editoriales más modestas, que hay más oportunidades, y luego hay dos vías más de publicar, que es la institucional, el Cabildo en el caso de Fuerteventura y los ayuntamientos, pero no solo esto, en la península pasa exactamente igual, y en todas partes. Es decir, hay instituciones que tienen un servicio de publicaciones y si quieres que te publiquen, pues te pones ahí, te ponen en la cola. Yo no sé cuál es el criterio de selección de los libros que van publicando las instituciones, pero esa es otra vía. Y la siguiente es la de la autoedición. Hay varias empresas que se dedican a editar. También hay una quinta opción, que es la autoedición, pero no con ninguna empresa, sino que lo haces tú mismo, porque hoy en día te puedes ir ahí a una imprenta local e imprimir tu libro. Lo que pasa es que tú tienes que ser tu propio editor, buscar quien te maquete, que te haga la maquetación, la cubierta, el diseño de cubierta, contracubierta. Después tienes que gastarte el dinero que te cueste la imprenta. Luego tienes que buscarte una distribuidora, porque el libro no rula solo. Hay que ser una distribuidora que te lo coloque, si tú quieres colocarlo, en librerías de referencia, por lo menos. Yo hablo de, bueno, la gente va a Madrid, la Casa del Libro, pues, que se encuentre tu libro allí, o que vaya al Corte Inglés, o que vaya a Las Palmas a una librería de referencia, a Lanzarote, Tenerife, en fin, Sevilla, Bilbao. Eso te lo hacen las distribuidoras y ya cobran también. Y luego en las librerías, con esos libros, las librerías pues cobran también el 30% de lo que se vende. Total que al autor le queda muy poquito, pero hay gente que si hace su propia edición y consigue una buena distribuidora y tal, pues también. Lo que pasa es que suelen ser ediciones moderadas. Paso a mi caso particular. Yo tuve la suerte de ese primer libro, el que me dio me quitó ese pudor de publicar, pues fue un editor de Gran Canaria, privado, porque yo daba clase a los niños y niñas del Instituto Pérez Galdós y me tocó, yo soy profesor de inglés, pero para completarme el horario, porque era profesor interino, me pusieron un curso de lengua y literatura española. Eran niños ya
granditos, de los que ya estaban a punto de irse a la selectividad y todo esto, de bachillerato. Y un día estábamos comentando el tema de la poesía, ¿no? Y me preguntó una niña si un poema de Maritrini, una canción de Maritrini, de una cantante que estaba de moda en aquella época, ¿se podía considerar un poema? Digo, claro, son los trovadores modernos, los cantantes modernos. Hay algunos que tienen unas letras muy cursilonas, muy simples y tal, pero hay auténticos poemas en el mundo de la música, sobre todo los de los cantautores, que se trabajan muchísimo las letras. Y entonces le dije, bueno, yo mismo tengo muchas cosas escritas, explicándole esto a la niña, no a la niña, ya al curro completo, muchas cosas escritas, porque ustedes mismos, por la edad que tienen, seguro que ya han escrito algún poema al amiguito que te gusta, a la amiguita que te gusta, a no sé qué. Y todos ahí un poco pues como moviendo la cabecita, como diciendo que sí. Bueno, pues ahí se quedó la cosa y terminó mi clase. Entonces, en el pasillo, otro día, un alumno viene, profe, mire, quería hablar con usted. No, es que mi padre o mi tío tiene una editorial en La Isleta y publica autores canarios. ¿Usted estaría interesado? Digo, yo me quedé así, no me esperaba esto, ¿no? Digo, bueno, déjame que le dé una vuelta y tal. Si yo le doy el teléfono de mi tío, usted lo llama. Que no estoy seguro de si su tío era su padre. No estoy muy seguro, pero bueno. Entonces llamé al señor y quedamos para un café, ahí en el Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, que era muy clásico, los majoreros paraban mucho por ahí, por el Parque Santa Catalina. Y bueno, el señor me explicó su plan, publicó, cuando ya le entregué yo el manuscrito, hizo 1000 copias, 1000 ejemplares, y los vendió muy bien. Total que sin contar conmigo, yo no quedé muy conforme porque el libro tenía muchas erratas de imprenta, muchos fallos. Y yo quería en una segunda edición haberlo corregido. Si yo me vengo ya de profesor a Fuerteventura, esa es una anécdota curiosa, pues al tiempo me llama un abogado de Las Palmas, amigo mío, y me dice, oye, me tocó en la puerta una chica y me quería vender un libro tuyo y lo he comprado por interés porque vi de quién era el autor y digo, oye, me encantó, no sé cuánto, además encima veo que es una segunda edición. Digo, ¿cómo que una segunda edición? Yo no he autorizado ninguna segunda edición. Claro, como yo me vine para Gran Canaria, el buen hombre hizo 1000, los vendió y imprimió otros 1000. Total, digo, pues tú no eres abogado, pues tienes que ir al juzgado y denunciarlo, porque yo no lo además el libro tiene un montón de erratas y seguro que salió con las mismas erratas y tal. Entonces, bueno, lo llamó por teléfono, el editor se asustó un poco y tal, y me dijo, oye, yo te mando todo el dinero de lo que he ganado con el libro, te mando la edición, todos los que faltan por vender para Fuerteventura, pero hombre, por favor, dile a tu abogado que no vayan al juzgado. Hombre, no llegamos al juzgado al final, pero no me gustó nada porque el libro merecía una segunda oportunidad. Y aparte de eso, ese libro tiene también una anécdota muy curiosa, es que el editor, una de las cosas que me tenía disgustado, es que Franco estaba recién muerto. Estaba caliente en su tumba todavía y había mucho miedo en la sociedad española, la dictadura, la represión. Había censura, censura a todos los libros que se publicaban en España. Y entonces, claro, el hombre cogió por su cuenta y riesgo todos los que parecieron poemas muy comprometidos, los fue apartando y el librito salió sin 10 o 12 poemas. Claro, yo hago una segunda edición, los incluyo y corregimos las erratas. Bueno, pues él se lanzó ahí a esta historia. Bueno, pues fue un poco traumática, pero bueno, valió la pena. Ya con el segundo andé con más cuidado y entonces fue el Cabildo de Fuerteventura el que publicó el segundo poemario y Toño Patallo tuvo el detallazo de hacerme 10 acuarelas que van desde la cubierta y contracubierta del libro y intercaladas algunas. Y luego ya el resto, pues mira, me publicó el Centro de la Cultura Popular Canaria, Editorial Rueda de Madrid, Editorial Mercurio, que es mi editor actual, que es un hombre increíble, que está ayudando a infinidad de escritores canarios. Aunque Mercurio es una editorial que tiene su sede en Madrid, se imprime en Madrid, se distribuye en Madrid, por eso aparece muy pronto. Aparece más pronto en la Casa del Libro, el Corte Inglés, por ejemplo, es más fácil conseguir un libro mío ahí, que a lo mejor aquí en cualquiera de las librerías de la isla, ¿no?
Entonces, bueno, y también el Cabildo de Fuerteventura participó en una coedición con el Centro de la Cultura Popular Canaria y el Cabildo. El plan era, por lo visto, publica Centro de la Cultura Popular Canaria y colabora al Cabildo, y la colaboración era el compromiso de adquirir un número de ejemplares de ese libro. Y el Cabildo los distribuía libremente en las librerías, bibliotecas de la isla, en fin, o para regalos, si quería regalarse algún regalo al presidente, los consejeros, no sé cómo lo distribuían exactamente. Y luego el Ayuntamiento de Puerto del Rosario también me ha publicado, incluso recientemente con motivo del centenario de Unamuno, que fue el año pasado. Yo me había adelantado, como comentamos hace un momento, con mi Don Quijote en Fuerteventura, que es un poemario al estilo de Fuerteventura a París. Ese era el verdadero homenaje, mi homenaje a Unamuno. Son 30 sonetos comentados, como Unamuno hizo su libro de Fuerteventura a París, eran también sonetos comentados. Y yo, al ponerle el título de Don Quijote en Fuerteventura, es que Unamuno era un personaje quijotesco. Y entonces utilizo el lenguaje que utiliza Unamuno en el libro de Fuerteventura a París, y el lenguaje parte del lenguaje para muchas palabras que se reconocen, que aparecen en el Quijote, que las utilizó Cervantes ahí. Hago ese lenguaje entreverado y me hice mis 30 sonetos. Ese libro lo publicó Editorial Mercurio, pero el Ayuntamiento de Puerto del Rosario organizó un evento casi imprevisto, y el grupo de música popular canaria Tabajoste también quería hacer un concierto de homenaje, y pues me pidieron que hiciera un libreto, pero en el libreto me pidieron que fueran tantas cosas, que al final, cuando iba por la mitad, digo, oye, esto no es un libreto, esto es un libro en toda regla, ¿no? Y claro, yo no sabía ni siquiera cómo se iba a editar, ¿no? El ayuntamiento dijo, no, nosotros vamos a declarar a Unamuno hijo adoptivo a título póstumo, y queremos hacer un evento en el auditorio, y ese libreto o librito o libro queremos distribuirlo a la gente que vaya, y luego en el concierto del grupo de Tabajoste, que se hizo en el Rodonal, que está ahí en la playa de los Pozos, pues que fue espectacular, muy bonito. Nos participamos mi compañero y amigo, también escritor, Marcos Hormiga, majorero, afincado en Gran Canaria, pero él es de Fuerteventura y viene con muchísima frecuencia. Pues, y el grupo musical Tabajoste, que estuvo de primera. Entonces, bueno, ahí salió un libro que yo le llamaría, ya ese no es ni un poemario, no es una novela, es un libro más bien de ensayo, ¿no? Donde se narra un poco cómo el objetivo del libro era la visión que tendrían de Unamuno distintas personas que o bien lo conocieron o conocieron a los que lo conocieron. Entonces aparece la visión de un niño de 13 años, que es el poeta Domingo Velázquez Cabrera, que estaba alucinado de ver a aquel señor vestido de negro, desbarrando contra el rey, contra Alfonso XIII, y luego él escribió sus poemas cuando un día de mayor. Pues el acto primero de ese libro es la visión de Domingo Velázquez. Luego la de Ramón Castañera, que fue pues su amigo íntimo aquí, el que le dejó su librería, fue su guía, lo llevó de excursión a todos lados, le explicó Fuerteventura, tanto que Unamuno captó la esencia de Fuerteventura y la esencia de los majoreros, es decir, del paisaje y del paisanaje, en solo 4 meses de destierro que estuvo aquí, antes de que se marchara al exilio voluntario en París y en Hendaye. Y entonces, bueno, luego la visión de don Francisco Navarro Artiles, la visión de Marcial Morera, mi propia visión, y esos son como 5 actos, y da la casualidad de que Domingo Velázquez era un niño, Ramón Castañera estaba en los 28, don Francisco Navarro conoció a los 2 anteriores y fue mi profesor. Marcial Morera, el catedrático de la Universidad de La Laguna, fue alumno de don Francisco Navarro Artiles, y yo fui alumno de don Francisco Navarro Artiles, así que todos contagiados por el virus de Unamuno. Por eso creo que nos hemos empleado a fondo este último año, en este homenaje, sobre todo con un objetivo, pues contribuir a colocar la figura de Unamuno en el nivel que le corresponde, porque hubo una redención mutua. Unamuno se redimió de toda su tristeza y todo su agobio de haber dejado atrás a su esposa, a sus 9 hijos, su cátedra de griego, el vicerrectorado de la universidad, venía amargado. Pero aquí en Fuerteventura se redimió, pero Fuerteventura también fue redimida con todo lo que publicó de bueno. Y para desmentir toda esa leyenda negra que los malvados que lo desterraron y sus secuaces contribuyeron a crear, porque es falso de toda falsedad
todas esas cosas que dicen que Unamuno dice, porque alguien me dijo el día que yo presenté mi libro, dice, pero tú has puesto todo lo bonito, pero te porque Unamuno también dijo algunas cosas. Y yo dije, lo podía haber dicho. Por ejemplo, dice que lo mandaron al culo del mundo. Probablemente lo podía haber dicho, porque sacarlo de Salamanca, templo de la cultura, y mandarlo a una isla casi desierta, donde había muy poquita gente, una naturaleza tan árida frente a una naturaleza bastante más verde, y tal, podía haberlo dicho, pero no lo dijo, y menos lo escribió. Lo que está publicado en la prensa de Buenos Aires, de Madrid, de Berlín, de Roma, de París, es todo lo contrario. Lo mejor que se ha escrito de Fuerteventura, porque por aquí han pasado infinidad de viajeros, infinidad de escritores, estos viajeros aventureros que pasaban, escribían cosas y luego llevaban a su tierra y publicaban un libro en Inglaterra, en Francia. Pues no, Unamuno solo en 4 meses publicó de Fuerteventura a París, pero publicó un montón de cartas, artículos de prensa, tertulias, entrevistas que le hizo a Ortega y Gasset, no al filósofo, sino al hermano Eduardo, que era periodista y abogado, y estaba desterrado también en París, y le hizo una entrevista espectacular, y entonces pues Unamuno, todo lo que dijo de Fuerteventura era hermoso, era muy bueno. Nadie ha hablado tan bien nunca de Fuerteventura como lo hizo Unamuno. Entonces el libro tenía ese doble sentido: homenaje por un lado, reconocimiento a la figura de Unamuno, agradecimiento por lo que hizo por nuestra isla, y desmentir la leyenda negra que se creó sobre su figura, porque era un hombre muy incómodo, muy crítico. Atacaba, Unamuno lo que tenía aquí en el corazón lo arrancaba por la boca, y al rey Alfonso XIII, que era un rey débil, y luego al dictador que firmó el decreto del destierro, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, pues desde cerdo epiléptico, ganso real, les decía un lenguaje muy florido y que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, pues ha habido un salto de gigante cualitativo y cuantitativo. O sea, hay cuantitativo porque hay un montón de gente que no solo en el ámbito de la literatura, sino en la pintura, en la escultura, en el cine. A mí me encanta ver cómo están saliendo gente como Adrián Tejero, por nombrar a un chico joven, que ha hecho ya un corto, además, que tiene un reconocimiento internacional, un par de reconocimientos a nivel internacional en el mundo del cine, pero en la música, Álvaro Moro, por dar el nombre de otro joven de Fuerteventura. En la literatura, porque claro, ya a mi amigo Marcos Hormiga y yo pues tenemos una cierta edad, pero hay gente muy joven. Yo presenté un libro el otro día, hace muy poquito, hace unos meses, de Raúl Consuegra, que es una novelita de ciencia ficción, pero el chaval tiene 23 años, que a mí me pareció impresionante. Tuve que aprender un montón, porque hacer ciencia ficción yo no es el género que más domino. Me leí mis novelas de Asimov, a Orwell, a Huxley, he leído ciencia ficción, pero no al nivel que manejan esta gente tan joven, en la época de la informática, de la robótica. Pues me tuve que empapar, leer el libro con un cuaderno en la libretita al lado, apuntando un montón de cosas de lo que es un cyborg y cosas de este tipo que a mí se me escapan porque leí otro tipo de literatura. Entonces, lo que quiero decir es que ha habido un salto importantísimo. Cualitativo, un montón de gente, y cuantitativo, igual. Porque hay cosas, pues, como en todo, como lo que yo probablemente habré escrito, que a la gente le gustará un poco más, un poco menos, pero están hechos, cuando las cosas se hacen con cariño, suelen salir bastante bien. Y hay ahora mismo un montón de gente en Fuerteventura que escribe, que está participando pues cuando hay encuentros poéticos, de escultura, de pintura, de música, participando en encuentros de concursos de cine, y eso de verdad llena el alma, porque Fuerteventura, en la época que estábamos hablando de Unamuno, hace ahora 100 años, escasamente en 100 años, pues aquí no se había publicado jamás un libro, aquí nadie leía. Aquí no había nada más que esclavos de la burguesía absentista, y le llamo absentista porque están ausentes. Los dueños de las tierras y de las fincas ni siquiera vivían aquí, vivían en Gran Canaria y en Tenerife.
Y entonces había gente que le servía para arar los campos, para plantar tomates, para coger las cosechas, pero la cultura no era precisamente... Por eso llamaba la atención un hombre como Unamuno, porque no había mucha gente ilustrada. Es verdad que estamos hablando hace 100 años, en 100 años da tiempo a muchas cosas, pero creo yo que, quitando unos cuantos que nacimos en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, yo soy del 56, pues mi amigo Marcos, pues por ahí, hay algunos que estamos de esa generación, de los más mayores que nos hemos dedicado a escribir. Bueno, por eso también he publicado 9 libros. Un chaval como Raúl Consuegra, que lo nombré, solo ha publicado su novela, El acechador, que les recomiendo que se hagan con ella, que está muy bien. Pues que no tiene edad para más. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido oportunidades de ir publicando poco a poco, y si tenemos salud, si Dios nos da salud, pues queremos publicar alguna cosa más, ¿no? Entonces, pues eso la verdad que para las personas que valoramos muchísimo la cultura y que sabemos que la base fundamental de un pueblo es la educación y la cultura. Sin educación y sin cultura no hay más que esclavos. Y los poderosos pues los utilizarán si no existe la educación y la cultura. Y todas las disciplinas artísticas, sea la que sea, la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura, todas enriquecen, son alimentos para el alma. Y a mí me interesa el alimento para comer a mediodía, desayunar y merendar y cenar. Y además si es compartido con familiares y amigos, mejor. Pero también me interesa el alimento para el alma, o sea, leer a los grandes autores clásicos, a los autores actuales, y también leo muchísimo de las cosas que se están escribiendo en Fuerteventura. Yo creo que en Fuerteventura, si hay algo que no se le puede reprochar a las instituciones, yo tengo muchos reproches y he participado en la política y sé que hay muchas asignaturas pendientes, mucho bla, 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 pero al final no. O sea, me he oído toda la vida, por poner un ejemplo, que todos van a quitar la central de Onelco del Charco, todo el mundo, en las elecciones, y todo el mundo va a quitar, pero la central de Onelco sigue ahí. Entonces, es muy hablar por hablar, muy poca eficacia, muy poca eficiencia, pero tengo que reconocer una cosa, en el ámbito de la cultura, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento, creo que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y también los demás ayuntamientos, pero principalmente la capital, que genera más porque hay más recursos, hay un auditorio, hay un palacio de congresos, hay una biblioteca muy potente, hay una casa de la cultura, está la sala Juan Ismael, porque para que se pueda el arte expresar tiene que haber dónde presentarlo, dónde hacer exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el esfuerzo que han hecho las instituciones es muy importante, muy a años luz de lo que se está haciendo en otras áreas de gobierno, y pocas propuestas yo haría. Yo creo que sigan manteniendo la línea de apoyo a todas las disciplinas artísticas en el ámbito de la cultura, y mejorando las salas de las que estaba, como las que he comentado. He leído una buena noticia recientemente, parece que se va a utilizar el antiguo depósito de la Yarca, que es una nave estupenda, grandísima, como una sala dedicada a la cultura. Vi al concejal de Cultura de Puerto del Rosario, Juan Manuel Verdugo, dentro de lo que es la propia, no es un aljibe, es un estanque enorme con unas columnas. Pues esa dio su servicio, ya no sirve para lo que era, y me parece que para que lo dediquen a otra cosa, pues que hagan un nuevo centro que irradie cultura, que en fin, no es necesario para eso que se vean resentidas las otras áreas de gobierno, ni la agricultura, ni el turismo, todo es compatible, pero que mantengan, en fin, yo me sentiría muy feliz de ver que continúa esa línea en la que han participado incluso amigos míos, amigos a los que aprecio muchísimo, como Juan Jiménez, que fue consejero de Cultura del Cabildo y alcalde, pero yo recuerdo con tanto cariño esos 4 u 8 años, creo que estuvo al frente del área de cultura de
del Cabildo, que fue cuando se engarzaron, diríamos, todas las inversiones en cultura. El gobierno de Canarias pues tiene, por ejemplo, el Festival de Música de Canarias, pero no salía de Gran Canaria y Tenerife, y empezaron a venir a Fuerteventura cuando se crearon recursos. Se pone en marcha el auditorio, pues ya había actividades en el auditorio. Se pone en marcha el Palacio de Congreso, ya vienen. Entonces ahora el Festival de Música de Canarias va irradiando a todas las islas. ¿Por qué hay? Porque antiguamente nos quejábamos, pero resulta que no había dónde traer una orquesta sinfónica. ¿Dónde la traías? ¿Dónde la ponías? En el campo lucha. El campo lucha es para luchar, no para una orquesta sinfónica. Por lo tanto, pues que sigan mejorando todos los recursos, que ayuden también al folclore, que no se olvide pues lo que ahí donde están nuestras raíces, que es muy importante el trabajo que están haciendo, incluso algunas de las agrupaciones folclóricas de la isla, que ya tienen décadas y décadas a sus espaldas, y así todo siguen generando y manteniendo viva ese espíritu. Ahora lo vamos a ver pronto en el Día de Canarias, con ese baile de taifas, donde miles y miles de majoreros y majoreras, y los que son majoreros viejos y los nuevos, y de los visitantes también, se unirán para conmemorar pues, ese Día de Canarias con lo más tradicional de nuestra cultura, que es nuestro folclore. Bueno, Fuerteventura, para mí, yo creo que forma parte de mi esencia, la naturaleza de esta isla. Es una isla que para los que nacimos aquí nos sentimos muy bien, porque cuando nos vamos fuera, yo me fui con 17 años a Londres, prácticamente a vivir 3 meses, porque estudié filología inglesa y había estudiado francés hasta acabar el bachillerato, con lo cual la catedrática jefa del departamento de inglés de la Universidad de La Laguna me corría de clase, decía, váyase para aquí Fuentes, váyase para francés, que pinta usted aquí que no sabe nada de inglés. Me eché la mochila, me fui a Londres, estuve 3 meses viviendo allá, trabajando como inmigrante ilegal, lo resalto, como inmigrante ilegal, porque España no pertenecía a la Unión Europea actual, que se llamaba Comunidad Económica Europea, porque teníamos una dictadura y Franco estaba vivo cuando yo me fui para allá. Y como teníamos una dictadura, pues yo tuve que entrar por la puerta de ciudadanos que no eran de la Comunidad Económica Europea, con los venezolanos, con los del Congo belga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y con un sello porque no podía trabajar, pero yo trabajé porque quería aprender inglés. Entonces, cuando estaba en Londres, que fue la primera vez que yo salgo del terruño, echaba tanto de menos esta naturaleza árida, semidesértica, ese mar azul turquesa que encontramos a lo largo de esas playas, esa tranquilidad con la que se vivía, porque yo en Londres me parecía una ciudad deshumanizada, la gente se caía en la calle, todos a lo suyo, pum, 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 los ejecutivos para allá, otros para allá, nadie se acercaba, y la tendencia mía era intentar, y la gente me agarraba, me decía, no se acerque, se ve metido en un lío. Se había metido en un lío porque después lo van a llamar a declarar, la gente pasaba de todo, ¿no? O sea, era tan inhumano aquello que yo añoraba cada vez más. Bueno, pues cuando llegó la hora de regresar fue un alivio tremendo volver. Pero luego cuando estudié fuera de La Laguna también, esos años, pues añoraba mucho las etapas de la isla. Entonces, Fuerteventura tiene una esencia. Yo soy un amuniano porque tuve la suerte de tener un profesor como don Francisco Navarro Artiles y él nos hizo descubrir Unamuno, pero es que Unamuno descubrió Fuerteventura, el encanto que ahora están descubriendo los italianos, por ejemplo, o la gente que tiene drones y saca unos vídeos espectaculares, esos rincones tan bonitos, esos siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no están por las carreteras generales, están en sitios un poquito más recónditos, más escondidos, pero que hay que ir a verlos. O sea, ver la isla desde la cima de la montaña de Tindaya es una gozada, pero hay que ir y subirla. O ir a una caletita como la de Tebeto, en invierno sobre todo, que no hay mucho turismo masivo y no hay casi nadie, eso es un encanto. Está arenadita y es una calita preciosa. Y luego pasearse por las dunas o por las grandes playas que tiene Jandía, ir a Cofete, tiene unos rincones espectaculares el paisaje. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es la idiosincrasia del majorero. El majorero es un hombre humilde, que nuestros padres y nuestros abuelos fueron maltratados, abusados, explotados, no tuvieron acceso a la cultura y, sin embargo, nos infundieron, supieron infundirle a sus hijos y nosotros a sus nietos, que son nuestros hijos, el amor por la cultura y por la educación. Y hoy en día yo me siento muy contento de contar por cientos o miles las personas que han salido a estudiar a las universidades españolas, la de Gran Canaria y Tenerife, la Universidad de La Laguna o la de Gran Canaria, o universidades en la península, o incluso algunos en Estados Unidos, en algunas universidades europeas.
y han regresado con un bagaje cultural tremendo y están ayudando a construir la Fuerteventura del presente, porque no son futuros, son jóvenes formados y preparados, no son futuros, es que son presentes. Desde que están formados, acaban su formación, ya están disponibles para seguir construyendo esta isla con cariño, con amor. Y entonces, bueno, yo creo que Fuerteventura es una isla que tenemos nuestra naturaleza. El que quiera ver verde, un bosque verde, pues tiene que ir a Finlandia o al País Vasco, probablemente si no quiere ir tan lejos, al norte de España, por los Pirineos hay mucho verde. Pero cada sitio tiene su encanto, y Canarias son 8 islas, pero cualquiera que las conozca, yo las conozco todas ya, sabe que La Graciosa tiene su encanto, Lanzarote el suyo, Fuerteventura el suyo, Gran Canaria el suyo, Tenerife el suyo, La Palma el suyo, El Hierro el suyo y La Gomera el suyo. Tenemos muchas cosas en común, un hilo conductor, hablamos casi igual, tenemos muchas cosas en común, pero también el paisaje nos sorprende en cada sitio de manera distinta. Entonces, bueno, para mí Fuerteventura es esa isla con esa esencia unamuniana que él descubrió, que ha sabido transmitirla y que también mucha gente hoy está disfrutando, porque la gente, claro, en las épocas donde se pasaba hambre y miseria y Fuerteventura, pues tampoco había tiempo para verla mucho, ni siquiera para abrir los ojos y mirarla, solo te despertabas cada mañana pensando, ¿y hoy qué comemos, no? ¿Qué le doy de comer a mis hijos? Y era la agricultura, arar en el campo, sembrar, cuidar las cabras, hacer el queso, coger unos tomates. Entonces, hoy en día no. Hoy en día ese problema está resuelto. Dirá la gente, gracias al turismo. Pues sí, también, porque yo creo que no es incompatible. Lo que pasa que yo soy de los que dice todo tiene un límite. Tampoco urbanizar la isla entera, porque ya los majoreros apenas somos el 33% de la población, un tercio exacto. Se refiere a los majoreros de padres y abuelos y bisabuelos. Luego majoreros nuevos hay otro tercio. Majoreros que se han afincado ahí, vinieron desde Galicia, vinieron desde Sudamérica, vinieron desde China algunos, y muchos de ellos han nacido aquí y hablan como nosotros, que es lo gracioso. Los padres siguen manteniendo su acento de donde quiera que fueran del mundo, pero los niños y niñas en el colegio aprenden a hablar el habla canaria, hablan en canario. Yo los he visto estar en una cola en un supermercado y ver un rubio centroeuropeo delante, un chaval, hablando con los padres en alemán o en inglés, y al viento viene un coleguilla por ahí, que hablando como el colega, ¿no? Majorero, ¿no? Que eso es encantador, ver como que el multiculturalismo que hay en Fuerteventura, y también que ese ambiente multicultural yo creo que no ha generado una inseguridad ciudadana, como hay algunas personas que yo creo que irresponsablemente se ponen a hablar de esto. Hay que tener los datos en la mano y ver lo que es inseguridad ciudadana. Si tú miras para Alemania, para Suecia, para Inglaterra, espejos donde queremos mirarnos porque parece que ahí eso es divino. Pues no. Curiosamente los índices de delincuencia son enormemente más altos que en Fuerteventura, aunque ya al haber una población mucho mayor en la isla, y pues evidentemente aumenta el riesgo de que puedan cometerse delitos. Pero así y todo, Fuerteventura sigue siendo una isla tranquila, una isla para vivir y para que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. 2075 no voy a estar, evidentemente, por la edad que tengo, pero si fuera posible trasladarse en el túnel del tiempo en vez de hacia atrás, hacia adelante, como hizo Raúl Consuegra en su novela El acechador, que sitúa la acción de la novela pues 50 o 60 años adelante, ¿no? Pues sí, tendremos una sociedad mucho más robotizada, pero no solo en Fuerteventura, sino en todos lados. Fuerteventura no nos vamos a quedar atrás seguramente de los avances tecnológicos en el ámbito de la informática, en el ámbito de la robótica. Tendremos una isla probablemente, pues a lo mejor con el doble de población que ahora. Nuestras autoridades van a tener que afrontar todo esto y resolver todo el asunto de las infraestructuras sanitarias, educativas, y yo solo espero que ese desarrollo a 50, 75 años vista, pues 50 años me plantea, entonces 50 años, pues sea un desarrollo armónico y sostenible. Es decir, que Fuerteventura siga siendo una isla como ahora, que podemos vivir
con tranquilidad, una isla donde nuestros hijos salen y no estamos pendientes todo el tiempo de lo que les pueda pasar, o tienes que estar a las 8 o 9 en casa. Bueno, ellos están con cierta tranquilidad porque lo normal es que no pase nada, lo anormal es que pase alguna cosa alguna vez, tendrá que pasar. Entonces me gustaría que siguiera siendo esencialmente una isla igual que la que tenemos ahora, ¿no?